La muerte de Claudia Cardinale a los 87 años ha teñido de luto el mundo del cine. Ha sido una de las grandes divas europeas que se ha despedido dejando atrás un legado de superación y talento tanto dentro como fuera del séptimo arte que será siempre recordado. Icono de la moda, mujer ejemplar durante muchos años y también portadora de secretos. La noticia de su fallecimiento cuenta que ha ocurrido en su casa a los 87 años de edad, rodeada de sus hijos en Nemours, una casita campestre que poseía a las afueras de París, una antigua curtiduría reconvertida en hogar, con restaurante propio y la sede de su fundación dedicada a impulsar a jóvenes artistas audiovisuales. Tras de sí deja una herencia millonaria que parece que recibirán sus hijos. Uno de ellos no fue reconocido hasta 30 años después. Nacida en Túnez en 1938 en una familia de origen siciliano, su vida fue un guión repleto de plot twists con episodios muy duros que marcaron su carácter y una carrera deslumbrante que la convirtió en mito. Su salto al cine comenzó tras ser coronada como la italiana más bella de Túnez. Plurilingüe, cosmopolita, pasó años en Hollywood sin perder nunca su esencia mediterránea. Conocida por su carácter divertido, sus carcajadas y ese gesto de bajar las gafas para mirar de frente a las cámaras. Sin embargo, su vida sentimental fue tan intensa como sus películas, con amores apasionados y rumores que la rodearon hasta sus últimos días. Franco Cristaldi fue el primer amor de Claudia Cardinale, era un hombre casado, algo que provocó un auténtico escándalo en Italia. Con el paso del tiempo, la pareja se dio el si quiero en 1966, aunque se divorciaron en 1975. Aún así fue el apoyo que ella necesitaba para entrar con buen pie a la industria del cine. Poco después debutó en Goa el Simple junto a Omar Sharif y Rufufu, con Vittorio Gassman y Marcello Mastroianni, quien llegó a confesar que había estado locamente enamorado de ella. Su magnetismo traspasaba la pantalla y Alain Delon, Belmondo o Fellini fueron algunos de los nombres con los que compartió rodajes memorables en su época. En los 60 consolidó su estatus internacional con títulos como Rocco y sus hermanos, 8 y medio, El gato pardo o La pantera rosa. Con apenas 16 años sufrió una experiencia traumática de la que, pese al dolor, logró resurgir apoyada por los suyos. Ella fue víctima de una violación en Túnez por un desconocido mayor que ella, y de aquel episodio nació Patrick, a quien durante casi más de 30 años presentaron como su hermano menor, hasta que con valentía Claudia Cardinale decidió revelar la verdad al mundo. La actriz siempre había hablado de aquel secreto con la misma naturalidad con la que defendía sus decisiones profesionales. Fue a finales de los años 70 cuando ella se convirtió en abuela de una niña llamada Lucila. Esta fue hija de su hijo Patrick, que ejercía como diseñador de joyas y regentaba un restaurante en Nueva York. En 1979 la actriz fue madre por segunda vez de su hija Claudia. Con los años ella también le dio un nieto llamado Milo. El padre de Claudia fue también director, Pasquale Squitieri, con quien estuvo casado durante más de 2 décadas. Una vida que no ha pasado desapercibida hasta el final de sus días y que se ha puesto, en este caso, el foco sobre el hijo secreto, el que siempre había presentado como su hermano pequeño. El legado que deja Claudia Cardinale va más allá de lo económico. Su faceta personal y artística ha sido motivo de inspiración para muchos cineastas y también para muchas mujeres. Vamos a hablar efectivamente de Patricio Cristaldi, es el hijo secreto, entre comillas, de Claudia Cardinale. En cualquier caso, todo aquello fue víctima de un escándalo de la época. Como hemos dicho antes, Patrick, su hijo, la acompañaba entonces como su hermano pequeño, ya lo presentaba así,
Y no sería hasta unos 7 años después cuando, en plena ola de su fama, la prensa amarillista filtró sin su consentimiento la auténtica partida de nacimiento de su hermano. Claudia Cardinale había sido madre soltera de ese bebé al que había dado a luz en Londres. Los estrictos códigos morales de la época habían hecho que el productor y su futuro marido y padre adoptivo de Patrick, Franco Cristaldi, la convenciera para presentar al bebé como su hermano. Necesitaba proteger su reputación en su entorno y no truncar su ascendente carrera laboral. De hecho, hasta para el propio niño, ella era su hermana, no su madre. Un hijo secreto que, al salir a la luz pública, llevó a la actriz a hablar con Beno Graziani de Paris Match para decir: mi hijo creía que yo era su hermana mayor. Claudia Cardinale quiso explicar que nunca había abandonado a su hijo, sino que había ocultado su existencia, asegurando que había nacido fruto de una noche de aventura, un error en Túnez de juventud, pero sin embargo, años más tarde se conoció la realidad. Los prejuicios sociales de la época llevaron a la actriz a protegerse, ya que en esos momentos no tuvo fuerzas para revelar toda la verdad. Lo que hemos dicho antes, fue víctima con apenas 16 años, un terrible hecho que no narró hasta los años 90, en concreto en el 95, en su autobiografía Yo Claudia, tú Claudia, donde decía que le costaba hablar de este tema. No podía hablar, no podía gritar, me quedé paralizada. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que mi vida no volvería a ser la misma. Fue espantoso, pero la cosa más bella es que de aquella violencia nació mi maravilloso Patrick. De hecho, aunque fuese una situación muy complicada para una madre, para una joven madre, decidí no abortar. Hablé con mis magníficos padres y con mi hermana Blanche y todos juntos decidimos que mi niño crecería en familia, como un hermano menor. Además de explicar en una entrevista con la revista Elle que el nacimiento de su hijo fue un impulso, lo que le obligó a luchar, a ser fuerte y a labrarse un camino sola. No fue fácil crecer con una historia tan complicada, pero nunca dudé del amor de mi madre. Siempre estuvo presente para mí, incluso cuando el mundo no sabía quién era yo realmente. Esto lo dijo el propio hijo, Patrick Cristaldi, que luego ha decidido, mantener una vida un poquito más anónima. Él es arquitecto, diseñador de arte. Sabemos que está involucrado en la fundación de Claudia Cardinale, pero él desde un perfil más bajo y alejado de la fama. La familia está unida, no hay conflicto entre los hermanos y él en algún momento también destacó su papel como abuela. Ahora cuentan con una herencia que abarca varios países en lo económico, en lo material. Y desde luego para el mundo nos termina quedando el legado cinematográfico de Claudia Cardinale. Descanse en paz. Si os ha gustado el vídeo, por favor, like y suscribiros. Gracias por estar ahí.